Bienvenidos fieles seguidores hipocráticos. Hoy vamos a intentar resumir una patología bastante frecuente a nivel mundial. Y como podrás ver por el título, nos referimos a la tuberculosis. Como siempre, abordaremos un poco de la etiología, el proceso fisiopatológico y terminaremos con el diagnóstico y tratamiento. Así que, comencemos. La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, antes conocida como bacilo de Koch. A nivel mundial, se trata de la segunda causa de muerte. Como te podrás imaginar, esta enfermedad es bastante frecuente. Podemos dividir a toda la población en diferentes riesgos. Por un lado tenemos a la población con una alta prevalencia, dentro de los cuales podemos encontrar a los inmigrantes, al personal médico que está en constante contacto con este tipo de pacientes, o bien a personas que han tenido contacto con esos pacientes, por ejemplo familiares. También tenemos a la población con un alto riesgo de infección, como suelen ser pacientes portadores del virus VIH, pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo aquellos que están en tratamiento con corticosteroides, pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, y por último tenemos a la población que tiene un alto riesgo para presentar tuberculosis resistente. Un ejemplo serían aquellas personas que tienen una exposición con pacientes que tienen tuberculosis resistente o bien aquellas personas que están infectadas y que han tenido un fracaso al tratamiento o al retratamiento. Ahora bien, no en todos los países se aplica la vacuna BCG, pero en México, al ser un país con altos casos de infección, esta vacuna se aplica a todos los recién nacidos. Aquí un resumen de cómo se fue desarrollando la vacuna. Lo importante es recordar que es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Un poco sobre el resumen de la vacuna. La dosis, como podrás ver, solamente es de 1/10 de mililitro, es decir 0.1 mililitros, en dosis únicas a los recién nacidos, como hemos comentado. Y aquí te dejo algunas indicaciones y contraindicaciones para aplicar la vacuna. Por otro lado, la patogenia es muy simple. En primer lugar, vamos a tener la transmisión y la inhalación del bacilo. Como podrás ver, aquí una persona infectada que tose puede infectar a las personas que están a su alrededor. Y con esto vamos a tener la inhalación en donde se va a inocular el bacilo en los alvéolos. Va a haber una replicación por un periodo de 14 a 21 días, es decir, de 2 a 3 semanas. Y posterior a ello, los bacilos pueden diseminarse al sistema linfático. En esta primera ocasión que se infecta el paciente puede desarrollar algo que se conoce como complejo de Ranki y se caracteriza por tener una neumonitis, linfangitis y adenitis. Entonces, una vez que existe una diseminación linfática, esta va a drenar a los grandes vasos y posteriormente puede ocurrir una diseminación sistémica. Una vez que la persona estuvo en contacto con el bacilo, podemos tener 4 escenarios. El primer escenario, muy lógico, es que el paciente pueda no infectarse. Por otro lado, si la persona se infecta, podemos tener una tuberculosis primaria, una tuberculosis latente en el que el paciente no desarrolla síntomas, o bien que una persona que ya haya estado infectada y al tener nuevamente un contacto con el bacilo ocurra una reactivación de la tuberculosis. Por ende, estas dos presentaciones clínicas van de la mano. Y bien, una vez que la persona desarrolla síntomas, ¿cuáles van a ser los cuadros? Tenemos diferentes variedades clínicas. Por un lado tenemos la presentación pulmonar y por el otro lado la presentación extrapulmonar. Como te podrás dar cuenta, existen múltiples presentaciones dentro de la patología extrapulmonar. Solamente vamos a ver algunas. Y dentro de la patología pulmonar tenemos dos clasificaciones. La neumonía tuberculosa, que a la vez puede ser primaria o por reactivación, y la pleuritis tuberculosa. Empecemos a hablar de las manifestaciones pulmonares. Recuerda que eran dos tipos, la neumonía tuberculosa y la pleuritis tuberculosa. Dentro de la neumonía tuberculosa teníamos a la infección primaria y aquella patología por reactivación. Dentro de la infección primaria suele ser generalmente asintomática. Sin embargo, cuando existe una diseminación linfática, ya habíamos comentado con anterioridad que puede ocurrir algo que se conoce como el complejo de Ranki, y no es nada más que una neumonitis con una linfangitis y adenitis. Por otro lado, la reactivación de la tuberculosis es la forma clínica más frecuente, y seguramente ya has escuchado el cuadro típico de tuberculosis, que sería en este tipo de presentaciones, caracterizada por fiebre vespertina, diaforesis nocturna, pérdida de peso, hemoptisis y lo demás que puedes observar aquí. Por un lado, la infección primaria afecta sobre todo a los lóbulos inferiores, mientras que la reactivación afecta a los lóbulos superiores. Esta es clásica pregunta de examen, la lesión de Gone. No se trata nada más que nódulos pequeños calcificados en el parénquima pulmonar.
Y por último, hay que recordar que la forma más contagiosa de tuberculosis es aquella por reactivación. Aquí podemos ver dos radiografías de los diversos tipos de neumonía tuberculosa. La tuberculosis primaria, en la que podemos observar un pequeño granuloma y lesiones de Bone, y por este lado la tuberculosis postprimaria, o aquella por reactivación. Si te das cuenta, aquí está afectado el lóbulo superior, como hemos dicho con anterioridad. Puedes pausar el video para analizar a detalle cada una de las imágenes. El otro tipo de presentación pulmonar, además de la neumonía tuberculosa, es la pleuritis tuberculosa, y esta generalmente se da en personas jóvenes. Se caracteriza por ser unilateral, con un exudado pleural con predominio linfocítico, como podemos ver aquí, de manera unilateral. Esta presentación tiene la característica de que va a ser negativa a la baciloscopía, pero podemos apoyarnos por una determinación de adenosina desaminasa. También podemos realizar el diagnóstico con una pleuroscopía o bien una biopsia pleural. ¿Y cuáles son las manifestaciones extrapulmonares? Bien, tenemos estas dos que son las más frecuentes de todas. Se trata de la linfadenitis tuberculosa y de la tuberculosis genitourinaria. Como te podrás dar cuenta, la más frecuente es la primera, pero la segunda causa de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis genitourinaria. La primera se caracteriza por tener adenomegalias cervicales y algunas supraclaviculares, y el diagnóstico puede realizarse por biopsia por aguja fina o bien escisional. Mientras que la tuberculosis genitourinaria puede causar piuria estéril o incluso provocar esterilidad. El diagnóstico suele hacerse por medio de un urocultivo o bien una amplificación de ácidos nucleicos. Tenemos otro tipo de presentaciones de tuberculosis extrapulmonares menos frecuentes, como es la tuberculosis ósea y la tuberculosis meningia. La tuberculosis meningia suele tener un alto grado de mortalidad y se presenta predominantemente en la base encefálica con la formación de microgranulomas. Como te podrás dar cuenta, el cuadro clínico se caracteriza por signos y síntomas meningios. El diagnóstico de la primera patología se hace por una biopsia o bien por cultivo, mientras que la tuberculosis meningia puede hacerse por un análisis del líquido cefalorraquídeo y el tratamiento generalmente es a base de esteroides. Estas son presentaciones menos raras, pero no por ello menos importantes, ya que también suelen ser sumamente mortales. Aquí te presento las características de cada una y si quieres puedes parar el video para analizar cada una de estas formas extrapulmonares. No nos vamos a detener mucho ya que nuestra prioridad es la patología pulmonar, que suele ser la presentación más típica. Y bien, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Como todo, hay que hacer primero la sospecha. Es decir, vamos a empezar a sospechar de aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, como los que ya hemos comentado. Tenemos que hacer un examen clínico, hacer una buena anamnesis, una buena exploración del sistema respiratorio. En un principio es pensar con estudios de imagen como radiografías y si esta es sugerente de tuberculosis pedir una tomografía. También podemos realizar un examen de esputo en busca de bacilos ácido-alcohol resistentes. Y por último también podemos realizar una reacción en cadena de polimerasa. Estos son algunos de los criterios que debemos de tener para sospechar en aquellas personas con probable riesgo a tuberculosis, es decir, personas que no tienen síntomas pero sospechamos que puedan haberse infectado. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para hacer el diagnóstico de tuberculosis en niños y vamos a sospecharla en aquellos niños que tienen una pérdida de peso inexplicable, que tienen fiebre sin causa aparente o en aquellos que presentan una tos de aproximadamente 2 semanas, apoyado de la exploración física en donde podamos observar crecimiento de ganglios linfáticos, alguna radiografía de tórax con infiltrado unilateral o una baciloscopía positiva de esputo. ¿Qué técnicas de microscopía existen para hacer el diagnóstico de tuberculosis? Las más frecuentes son las tinciones de Ziehl-Neelsen o la fluorescencia de auramina-rodamina. Tienen la ventaja de ser rápidas, sencillas y accesibles, y para que la muestra salga positiva deben existir entre 5.000 a 10.000 bacilos por mililitros en la muestra. Es por eso que la estimulación del esputo es muy importante. Tenemos también medios de cultivos para tuberculosis. El más famoso es el de Loeys-Dinger. La principal desventaja es que se requieren de 2 a 3 semanas de incubación para poder apreciar cepas de tuberculosis. Es por ello que últimamente han tenido un gran desarrollo de cultivos líquidos, ya que el cultivo Loeys-Dinger es un cultivo sólido. También tenemos la prueba de tuberculina. Esta hay que saberla interpretar, ya que suele ser positiva
con tan solo 5 milímetros de tamaño, siempre y cuando la persona cumpla con estos criterios. Pero si una persona no tiene ninguno de estos criterios, es necesario tener un tamaño mayor a 10 milímetros para que se considere positivo. Esta es la prueba de la que hablábamos, en la que nos podíamos apoyar en aquellos pacientes que tenían pleuritis tuberculosa. De manera general, cabe resumir que la adenosina desamina es una enzima que interviene en el catabolismo de las purinas y se produce principalmente por los macrófagos. Existen 3 tipos de esta enzima, siendo la más específica para tuberculosis la enzima ADA2. Este es un método de diagnóstico bastante actual. Se trata del GeneXpert. Lo que hace es amplificar a los ácidos nucleicos que se encuentran en la muestra. En resumen, no se trata nada más que un tipo de PCR. Tiene la ventaja de que es rápida y es en tiempo real, es decir, que nos puede arrojar resultados positivos en menos de 2 horas. Y es apropiada y se encuentra disponible en aquellos países en donde esta patología es una enfermedad endémica. Y por último tenemos la prueba por inmunología, que es la prueba IgRA. En esta vamos a cuantificar la producción de interferón gamma, producida principalmente ante la sensibilización de linfocitos T, pero tiene la desventaja de ser un método diagnóstico muy costoso. Es por ello que no suele ser tan común su uso. Y bien, como lo más común es la baciloscopía, ¿cómo se va a interpretar los resultados? Los resultados suelen reportarse con una cruz, 2 cruces o 3 cruces, lo que nos va a indicar que existen aproximadamente un bacilo ácido alcohol resistente por campo en 100 campos que se hayan observado, o bien de 1 a 10 bacilos en 50 campos o mayor a 10 bacilos en 20 campos. Si te das cuenta, generalmente se refiere a la cantidad de bacilos que podemos observar en la muestra. Para complementar un poco la parte de imagen, te presento una radiografía y una tomografía de un paciente con tuberculosis activa. En la tomografía podemos ver una gran cavidad en el pulmón derecho, bastante notoria, y en la radiografía podemos observar un infiltrado en el lóbulo superior derecho, en el que las cavidades presentan niveles hidroaéreos, que es aquí donde te señalo. Como podrás observar, en comparación con las imágenes anteriores, los patrones en la tuberculosis son bastante característicos. Y ya por último vamos a hablar del tratamiento. Vamos a tener un tratamiento escalonado dependiendo del tipo de paciente que se nos presente. Es decir, aquellos pacientes que son diagnosticados por primera vez, vamos a tener el tratamiento primario, el cual consta de 4 fármacos. Sin embargo, existen pacientes que no presentan mejoría y hay que realizar un retratamiento. Y por si esto fuera poco, existen pacientes que incluso son resistentes al retratamiento, por lo que hay que utilizar fármacos de segunda línea, o bien realizar un tratamiento individualizado. ¿Cuál es el tratamiento primario? El tratamiento primario es el siguiente. Suele abreviarse generalmente como TAES, lo cual significa tratamiento acortado estrictamente supervisado. Consta de 2 fases, la fase intensiva y la fase de sostén. La fase intensiva se caracteriza por tener 4 fármacos en el tratamiento y debe aplicarse de lunes a sábado, es decir, 6 días a la semana por 10 semanas hasta completar 60 dosis, que generalmente suele ser por 2 meses. Después de estos 2 meses vamos a continuar con la terapia de sostén, en el que los fármacos solamente se van a aplicar 3 días a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes, por 15 semanas más hasta completar 45 dosis. Por lo tanto, el tratamiento primario dura 6 meses, 2 meses en la fase intensiva y 4 meses en la fase de sostén. Si te das cuenta, en la fase intensiva ya te había dicho que consta de 4 fármacos, pero en la fase de sostén solamente ocupamos 2 fármacos, la isoniazida y la rifampicina. Y por último, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va dirigido a aquellos pacientes en los que el tratamiento primario o individualizado ha sido un completo fracaso, o en los que ya se presentan alguna de estas características, como hemoptisis masiva, alguna fístula broncopleural, estenosis bronquial irreversible, o bien la presencia de zonas alveolares destruidas acompañadas de bronquiectasias. Esta es una tabla que resume todos esos factores que afectan que el paciente tenga una adherencia adecuada al tratamiento. Ya te podrás imaginar algunos. Se pueden clasificar en factores sociales y económicos, por una deficiencia en el sistema de salud, algún defecto relacionado con los fármacos, o bien estilos de vida que provocan que el paciente no se apegue al tratamiento. Y no hay que hacer de menos a todos estos factores, ya que como recuerdan es la segunda causa de muerte a nivel mundial, lo que quiere decir que hay una extensa cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad.
y es una enfermedad bastante infecciosa, por lo que el interés por erradicar esta enfermedad es sumamente importante, ya que si un paciente no es curado, puede infectar con suma facilidad a otras personas, y eso nos complicaría demasiado la salud poblacional. Así hemos concluido este mega resumen. Si tienes algo que aportar, recuerda dejarlo en los comentarios, ya sean dudas, preguntas, sugerencias u omisiones. También síguenos en Facebook, Twitter e Instagram, en donde publicamos los resúmenes a manera de flashcards sobre los temas que venimos realizando en estos videos. Te dejamos el link en la descripción. Así que sin más, nos vemos en la próxima.